gusto. Mi nombre es Andrés García. Soy el director departamental de Cultura, adscrita esta dirección a la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura del Departamento de Risaralda. En nombre de nuestro señor gobernador, el doctor Juan Diego Patiño Ochoa, que ha estado el fin de semana aquí en nuestro bello municipio de Marsella, aquí en Pernoctó, y se encuentra acompañando diferentes procesos en el marco de la celebración de los 57 años del departamento de Risaralda. Darles a todos y a todas una cordial bienvenida. Me agrada mucho encontrar otros amigos, personas que han trasegado en este ejercicio y en este devenir. Estoy muy presto a sumar en el proceso, en calidad de soldado de la causa. Esta dirección departamental de Cultura es una dirección de puertas abiertas, es una dirección que está presta a sumar en este gran propósito conjunto. Y me gusta mucho este escenario y no dudé cuando nos hicieron saber del interés de vincularse en decir un categórico sí, porque es que tenemos que conocer la historia. La historia no es una historia muerta, es una historia viva, porque lo que hoy somos se lo debemos a personas, a hombres y mujeres y a momentos que marcaron unas líneas de acción, una forma de pensar, una manera de interactuar. A mí me encanta que los jóvenes, tengo una hija de 14 años y a quien tengo ocasión de compartirle diferentes momentos de la historia de mi departamento, de algunas historias que conozco del país o fuera del país, se apropien de este ejercicio, porque quien conoce la historia sabe de dónde viene, sabe cuáles fueron esos momentos que contribuyeron probablemente hasta la emancipación del pensamiento. Quien no la conoce, como dice el viejo aforismo popular, probablemente está condenado a repetir los mismos errores. Así que yo celebro que nuestra Academia de Historia del municipio de Marsella, un municipio eminentemente cultural, epicentro de la cultura, yo diría que en el departamento y en el país, promuevan este tipo de escenarios y sigamos generando espacios de concertación y de acercamiento para efectos de honrar los momentos y sobre todo construir. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí vinculadas a esta efeméride del departamento. Esta es una administración que cree en la cultura y el señor gobernador, nuestro secretario de Deportes, Recreación y Cultura, el doctor Luis Duque, así lo han establecido, y este servidor Andrés García, de la mano de un gran equipo de trabajo, estamos acá para apoyarles en lo que podamos. Así que me honra mucho estar en este espacio, darle la bienvenida a esta su casa y de nuevo me gracias. Buenos días para todos. Nos honra mucho su presencia aquí. Agradecerles de verdad porque las condiciones a veces no nos favorecen por el cambio climático, pero quiero presentar a nuestro presidente de la Academia de Historia de Marsella, el profesor Freddy Ríos, quien va a hacer la parte introductoria del tema. Bueno, la historia del territorio de Risaralda, desde luego, tiene un antecedente en la población precolombina. El territorio de Risaralda contaba con dos grupos culturales principalmente, el grupo Quimbaya y el grupo Umbra. Lo separaba el río Cauca. Entonces, la parte occidental del actual Risaralda está habitado por la población Umbra. Allí encontrábamos a los Ansermas, a los Quinchías, Apías, bueno, diferentes grupos poblacionales. En la margen derecha encontrábamos al grupo Quimbaya. El grupo Quimbaya es el más conocido, gracias pues a los vestigios que se han conservado de ellos. Tenemos
una riqueza pues, aquí en el Museo de Oro del Armenio y en el Museo de Oro también de Bogotá. Entonces, es como el grupo del cual nosotros podemos desprender unos análisis más precisos. Del grupo UMBRA es una lástima, se ha perdido gran parte de su herencia cultural, aunque en un hecho prodigioso, unos investigadores, unos etnólogos, rastrearon unos supervivientes de ese grupo y se ha encontrado que conservan todavía la lengua umbra. Es un proceso que todavía está pues, en estudio y imagino que va a ser objeto de un desarrollo importante en los años que nos suceden. Bueno, esa fue la parte o el momento precolombino. A la llegada de los españoles, como una manera de controlar el territorio, ellos deciden fundar dos poblaciones. La población de Anserma, fundada en 1539, fue la punta de lanza para controlar todo el territorio de la banda occidental del río Cauca, del actual Risaralda, territorio del occidente del actual Risaralda. Hay unos relatos de algunos de los acompañantes pero siempre los conquistadores venían con su escribano. Él tomaba nota de de las acciones y de, digamos, las condiciones que encontraban en el territorio, también algunos eran muy ricos en su descripción, y entonces también nos legaron parte de las costumbres de estos grupos indígenas. Entonces contamos con Juan Bautista Sardela, por un lado, visitó junto con Robledo estas poblaciones en su inicio y tomó nota de esos aconteceres. Aparte de eso, digamos, hay una gran laguna en el tiempo, porque la ciudad principal de esta zona, que era Cartago, fundada en 1540 y que fue la que controló el territorio de los quimbayas, esa población, pues desde luego los españoles tenían una larga tradición de conservar su historia. Ellos eran muy juiciosos en el tema de los archivos y conservaron, digamos, cuando hicieron el reparto de las encomiendas, cuando hacían los censos de las poblaciones. Ellos conformaron a la llegada pues, una manera de controlar a los indígenas. Ellos los agrupaban en territorios. Es más, en en el municipio de Marsella, al parecer hubo una población importante. El cacique Noná es lo que la tradición nos ha legado, ese nombre, que todavía lo conserva una de las quebradas del municipio. Esos caciques eran agrupados en unos cacicazgos mayores, por decirlo de alguna manera, aunque pues el término aplica más a la región cundiboyacense. Entonces ellos agrupaban, al parecer aquí, en esta población de la actual Marsella, el nombre antiguo era Aibá. Hay muy pocas referencias sobre esto, pero bueno, es uno de los digamos, de los mojones que quedó en la historia. La población indígena de esta zona fue agrupada junto con la que habitaba en la actual Compia y los de Dos Quebradas, que era el cacique Viado. Ellos fueron agrupados en un solo cacicazgo y con el paso del tiempo, pues sabemos que hubo una debacle en la población indígena, ¿cierto? La población indígena rápidamente fue mermando en su número y ya para 100 años después ya eran muy pocos los que sobrevivían. Sobrevivieron algunos resguardos, como el de Pindaná de los Cerrillos,
pero con el paso del tiempo definitivamente desaparecieron. Estamos hablando entonces ya de la parte momento colonial. Les decía, les refería que los españoles eran muy juiciosos en la conservación de su historia, pero infortunadamente para nosotros, para los historiadores y para la población en general, hubo un traslado de la población de Cartago en el año de 1691, se traslada de Cartago, que ahora conocemos como Cartago Viejo, que estaba ubicado en la actual Pereira, es trasladado a orillas del río La Vieja. Allí se conservaron los archivos. El investigador, el historiador Juan Friede, refiere que más o menos en los años 50, 60 del siglo pasado, 1950-1960, esos archivos fueron eliminados porque eran unos papeles viejos, que no se entendía qué es lo que decía, y esa fue nuestra memoria. La memoria principal de esta región desapareció. Hay un proyecto que tiene el profesor Sebastián Martínez, proyecto de transcripción de uno de los visitadores que mandaba pues, la corona española, Lesmes de Espinosa. Eso se conserva en el archivo de Indias de Sevilla. Está el proyecto porque tiene que ser un trabajo paleográfico, porque desde luego la letra pues es letra del siglo XVII, es muy difícil entenderla. Bueno, pues eso puede ser un adelanto en ese propósito de conocer la región. Bueno, pasamos luego al momento republicano. Este territorio, la actual Risaralda, pertenecía en su totalidad a Popayán. Bueno, no les mencioné que Popayán, la ciudad actual de Popayán, pero el territorio que era conocido en sus inicios como la gobernación de Popayán, posteriormente la provincia de Popayán, perteneció a la audiencia de Quito y desde luego al virreinato del Perú. En el siglo XVII, este territorio ya se integra a la Nueva Granada. Entonces ya cambia la jurisdicción, pero pues es particular, ¿no? Decirle a las personas, bueno, en algún momento fuimos peruanos, sí, lo fuimos, pertenecíamos al virreinato del Perú, pero salvando pues esa expresión, nosotros en la totalidad del territorio de Risaralda pertenecía, como les decía, a la población de Popayán, a la gobernación de Popayán, provincia de Popayán, y ya después de 1858 al Estado soberano de El Cauca. Así permanecimos durante gran parte del siglo XIX, casi en su totalidad, finalizando el siglo XIX, después de la guerra civil de 1885, que consolidó el poder en manos de Rafael Uribe, se crean la República de Colombia. Bueno, en 1863 fuimos Estados Unidos de Colombia, Estado soberano del Cauca, diferentes estados soberanos, una situación de mucha inestabilidad, porque cada estado soberano tenía su constitución, conformaba sus ejércitos, y entonces estaban en constante puja, en constante confrontación. Sobre todo lo vivimos de un modo muy claro en esta región, en Santa Rosa. Santa Rosa lo vivió de una manera muy extrema. Llegaban, esto pues una caricatura, llegaban las tropas caucanas, se encontraban con un alcalde, distrito de Santa Rosa, deponían el alcalde, colocaban un corregidor, y bueno, y esto ya no era distrito, sino que ya era aldea.
Pasaban luego las tropas antioqueñas y se revertía la situación. Pues, volvía a distrito y colocaban un alcalde. Esa situación que vivió Santa Rosa pues no fue ajena al resto de las poblaciones de Risaralda. 1844 Santa Rosa, la primera población caucana, ya les refería pues, que Pereira fue Cartago, donde estaba localizado Pereira fue Cartago, pero desde 1691 lo trasladan, se conservan, desde luego se conservan haciendas en manos de los encomenderos, se conservó el negocio de explotación de la sal, de la salina de Consotá, eso se mantuvo, pero población estable solamente a partir de Santa Rosa en 1844, bueno, 1844 que se decreta pues por parte de las autoridades caucanas, la población, desde luego antes de eso, no mucho tiempo, pero poco tiempo antes de eso ya habían llegado los colonos. Ellos realizaron un proceso de colonización de norte a sur. Es muy particular porque esa colonización fue generacional. Entonces uno encuentra que los ancestros de los colonos estaban en Río Negro, en Marinilla, los hijos de estos ya estaban en Pácora, Salamina, y luego los nietos ya los encontrábamos fundando Santa Rosa o fundando Manizales. Marsella fue fundada en 1860, bueno, hay que tener en cuenta que el término de fundación no es muy preciso, porque las fundaciones con toda la regla fueron las que realizaron los españoles. Cartago fue fundada, Anserma fue fundada, pero el resto de poblaciones no fueron fundadas, empezaron a ser pobladas. Fueron pobladas y queda en la historia, por ejemplo, Marsella 1860 la fundación, pero no fue fundada en 1860, empezó a ser poblada. Sí es particular como las familias, las primeras 5 familias que llegaron, la familia Pineda, la familia Bedoya, la familia Otálvaro, la familia Castaño y la familia de los que estaban sentados en San Luis, Betancourt, familia Betancourt. Ellos se establecieron en los alrededores del poblado, o sea, muy particular, porque si uno sobrepone un mapa, encuentra que la parte del casco urbano no fue poblada en ese entonces. O sea, quedó como, de alguna manera, como que ellos pensaron disponer este territorio para donde se iba a hacer con posterioridad el poblado, que fue después de 1863. Ellos envían a Popayán un memorial solicitando la autorización de conformar un poblado en esta zona. El gobierno del Cauca les da 50 hectáreas de acuerdo a la ley 141 y empieza la conformación del poblado. Entonces, más o menos así pasó con todas las poblaciones de Risaralda, a excepción de algunas que fueron en sus inicios resguardos, como lo fue Guática, Mistrató y Quinchía. De resto, la población, el poblamiento más bien obedeció a ese proceso de colonización antioqueña. Es importante pues resaltar lo de que esta población era caucana, o sea, el territorio de la actual Risaralda siempre perteneció al Cauca. Cuando se conforma el departamento de Caldas en 1905, el primer intento, porque ese proceso duró 12 años hasta que se contara en definitiva con como la mariposa verde, como se llamó. Caldas fue conformada con poblaciones o con territorios de los diferentes estados soberanos anteriores. Entonces, por ejemplo, todo el oriente caldense,
pertenecía al Tolima, del río Chinchiná pues, hacia el sur pertenecía al Cauca, pero también contábamos, se agregó posteriormente, proveniente de la Intendencia del Chocó, la población de Pueblo Rico. Entonces, Caldas fue una composición de diferentes territorios que pertenecieron a diferentes entidades territoriales. Entonces, el tema de la disgregación, de la separación, de la segregación de Risaralda y de Quindío, de alguna manera contaba ya con unos antecedentes. Es decir, antes estuvimos separados y es muy particular, bueno, es muy diciente. El occidente caldense, pues es una población caucana, Río Sucio, lo que es Marmato, es muy diferente esa población a la población de Manizales, por ejemplo, ¿cierto? O la población de lo que se llamaba la provincia del sur, desde su zona hacia abajo. Pues, en ese momento republicano, como les decía, dio paso pues, a la creación de los estados soberanos, luego, después de 1886, a la creación de los departamentos, una medida de el gobierno de Rafael Uribe para restarle poder, Rafael Reyes, disculpe, para restarle poder a sus estados soberanos. Por ejemplo, la entidad del Cauca era una entidad supremamente grande, abarcaba la tercera parte del país, o incluso un poco más. Todo lo que es el Amazonas, el Caquetá, parte de los llanos orientales, pertenecía al Cauca, una población gigantesca. Bueno, se crean los departamentos, como les decía, primer intento en 1905, y en algún momento había unas provincias, la provincia de Robledo, por ejemplo, la provincia de Marmato. Esas provincias en algún momento fueron departamentos. Por ejemplo, la provincia de Robledo en algún momento se constituyó, al menos estuvo pues, en el Congreso esa propuesta. La provincia de Robledo se constituyó en un solo departamento, esa era la propuesta, cuya capital iba a ser Pereira, cuyas poblaciones que la conformaban iban a ser Segovia, Villa María, Palestina, Chinchiná, San Francisco en ese entonces. Entonces, ¿qué voy con esto? Que fueron muchos los intentos, fue un proceso largo, no fue un proceso fácil, así como posteriormente pues, la creación de Risaralda tampoco fue fácil. Pasó por muchos momentos, diferentes experimentos, diferentes propuestas de conformar el territorio. Pasaron desde 1905 hasta 1902, con formación definitiva, 7 años. Pues, de entrada la población era diversa, tenía diferentes herencias, algunas con mayor herencia caucana, algunas con mayor herencia antioqueña, algunas muy equilibrado, pero ya en los años 20, años 30, la población de Pereira empieza a crecer de un modo pues, exponencial, no solamente en términos demográficos, sino también en términos económicos, la población de Armenia. Entonces ellos empiezan a sentir que ameritaban pues, tener un mayor rango dentro del Estado, dentro de la conformación territorial, y entonces ellos empiezan a aventurar las posibilidades de separarse. No fue solo en los años 60 o en los años 50, no, antes, desde los años 30 se hablaba de eso, de esa posibilidad de separarse de Manizales. Porque desde luego Manizales es una ciudad muy importante, centro del comercio, pasaba las rutas hacia el Magdalena Medio, comunicaba con las minas del Marmato, en Río Sucio, con el sur, con Popayán.
Entonces, una población muy importante, un cruce de caminos que creció y desde luego tenía pues una gran importancia, y esa importancia pues la conservaron, aunque las otras poblaciones, Pereira y Armenia, empezaban a disputarle hitos en términos económicos. Aún así ellos mantuvieron pues, esa hegemonía. Entonces, para los años 50-60 se incentivó ya ese deseo de separarse, hechos anecdóticos, ¿cierto? Lo del bulldozer que manifiestan los vecinos de Pereira, que no lo prestaba Manizales, que los recursos para el Hospital San Jorge, que desviados que hacia el Teatro Los Fundadores, bueno, diferentes circunstancias que queda como anécdota, pero desde luego son discientes de situaciones que no permitían que hubiese una estabilidad o una cohesión entre las diferentes poblaciones que conformaban el país. Entonces, esos serían como los antecedentes del territorio de Risaralda. Vamos a dar paso entonces ahora al conversatorio. Contamos con unos invitados muy distinguidos. Entonces, señor Guillermo Gamba, el maestro Guillermo Gamba, estudió en Marsella, en el Instituto Estrada. Fue normalista del Colegio Sagrada Familia de Apía, tuvo estudios en economía en la Universidad Libre, especialista en gestión del desarrollo regional de la CEPAL, maestro rural en Apía por 15 años y catedrático en la ESAP por 4 años. También fue asesor en el despacho de los gobernadores Roberto Galvez Montealegre y Carlos Arturo López Ángel. Fue consultor en asuntos de planificación y gobierno con la Agencia de Cooperación Alemana, la GTZ. Trabajó también en minicadenas productivas y sociales con Carlos Arturo López, la Agencia Presidencial de Acción Social. Empresario y gestor de emprendimientos Gamba López, toda una empresa que tiene en la ciudad de Cali. Escritor, ganador del Premio Nacional de Novela de la ciudad de Pereira 2015, y autor de varios libros de narrativa que han sido pues, publicados, entre ellos pues 3 basados en la vida de Marsella y sus migraciones. Entonces, le pido el favor al doctor José Vicente que presente por favor al señor Diego Agüero. El doctor Diego Agüero de Oya, abogado con especializaciones en penal y derecho empresarial, alcalde de Marsella en 2 oportunidades, secretario de Planeación, Hacienda y secretario privado en las 2 gobernaciones de Diego Patiño y secretario privado en la gobernación del doctor Carlos Arturo López Ángel. Magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura cuando fue su presidente Benjamín Montoya Trujillo, ilustre marsellés. Vicepresidente administrativo de la compañía previsora de seguros. El señor Guillermo Ángel, igual que los 3 anteriores, pues no lo referimos, marselleses. Nacido en Apía. Guillermo Ángel, pero marsellés digamos, por tradición, por toda su familia, por todos sus ancestros, y por gran parte de su vida la desarrolló aquí en el municipio. El señor Guillermo Ángel, síndico del hospital, fue presidente de la Junta de Ciencia, concejal por el Partido Liberal y su presidente en algunos periodos, un empresario cafetero y un pionero del turismo rural en Risaralda, con su ecohotel Los Lagos. Pero el señor Gilberto Quintero, que también estaba
estaba invitado a este conversatorio, presentó excusas por cuestiones de salud. Entonces vamos a dar inicio con el conversatorio. Muy bien. En la metodología que ha establecido el equipo de trabajo de la Academia de Historia de Marsella, vamos con unas preguntas y iniciamos con don Guillermo Ángel. ¿Qué razones impulsaron la idea de independizarse de Caldas en el municipio y se divulgaron motivaciones propias en los marselleses, don Guillermo? Buenos días. Pues mira, nosotros en ese momento estábamos en la dirigencia política. Yo había sido funcionario de la gobernación de Caldas durante 4 años. Manejamos en Manizales lo que llamaba Caja de Previsión Social de Caldas, más o menos lo que es una EPS que atendía todo, lo que era la policía, los maestros, los empleados, todo lo que tenía que ver con la administración. Allá estuve 4 años porque yo llegué a la gobernación de Caldas empleado por la influencia de un pariente que se llamaba el doctor Guillermo Ángel, al que nombraron Contralor de Caldas. Y mi papá le pidió el favor de que me colocaran y allá fui a eso. Y entonces adquirí muy buena experiencia. Pero cuando el Contralor terminó, pues me dijo que renunciara porque antes de que me destituyeran. Y así funcionaba la cosa. Entonces yo renuncié y me vine a Marsella. Y en ese momento mi papá ya tenía recurso económico y me ofreció que trabajara. Me hizo varias propuestas. Quería que me comprara el mejor granero de Marsella. Me lo iba a regalar. Yo le dije, no le recibo a esa cárcel, yo no me quiero meter en una cárcel, como que una cárcel. Que sí. Lo que pasa es que usted me va a meter a mí a levantarme a las 5 de la mañana y cerrar un negocio a las 8 de la noche. Y no va a haber ni lunes, ni sábado, ni todos los días. Entonces yo considero una cárcel, yo no le recibo eso. Entonces me dijo, bueno, ¿y qué quiere? ¿Qué negocio quiere? Entonces yo le dije, no, pues quiero montar una fuente de soda, que era un negocio donde era una necesidad en Marsella porque las damas y las personas no tenían, las cantinas no tenían dónde ir. Entonces así nació un negocio que se llamó Torrijos. Y el negocio, el nombre de Torrijos, nació de una idea del doctor Pedro Ruiz Gallego, que era mi amigo, era el médico director del hospital, que me dijo que porque si le daba escoger nombres, y le dije, me dijo, pongámonos Torrijos. Y dije, ¿eso qué es? Y me dijo, es una provincia, un pueblo de España, yo quiero que lo ponga. Y yo, bueno, les pongan el nombre que quieran. Y así nació la primera fuente de soda que hubo en Marsella, que se llamó Torrijos, que funcionó en la calle Real, donde hoy es Apostar, que era el local, era de nuestra propiedad. Entonces ahí entré yo. Como entré ahí y como venía de Manizales y tenía la experiencia administrativa, pues me llamaron a la política. Yo en el momento era del Partido Liberal y entré en la dirigencia política de Marsella y terminé siendo concejal. Cuando apareció el movimiento, primero el Quindío, que quería ser departamento, pues nosotros observábamos, pues no decíamos nada, no nos sentíamos amenazados. Cuando ya apareció el movimiento Risaralda, porque ya había sido aprobado Quindío, ya vimos que el Levante se estaba creciendo, entonces ya formamos un movimiento para atajar lo que nosotros llamábamos la división del departamento de Caldas.
¿Y por qué entré yo en ese movimiento? Porque yo tenía mis afectos con Manizales, como los tenía el doctor Pedro Luis Gallegos, que se había graduado en la Universidad de Caldas, como los tenía Guillermo Peláez Ocampo, que era comerciante en Manizales toda la vida, como los tenía el doctor Rufino Cuartas, que era un médico que ejercía en Marsella, a la familia prestante, cafetero, pero que estaba muy vinculado en su familia, los Cuartas, a Manizales. Y también estaba la familia Gómez, con Raúl Gómez, todo que Pedronel Gómez era el almacenista de la licorera. Ellos tenían mucho nexo. Entonces el movimiento de la defensa del departamento de Caldas por las personas que estaban en Marsella nació de afectos que teníamos con Caldas y que lo consideramos como el padre, y no queríamos atentar contra la unidad, contra el padre, contra todo. Distinto, personas como don Elías Bedoya, don Primo Corridos, don Aníbal Henao, también que eran personas que comerciaban mucho con Aníbal Henao, pues era el ganadero, el carnicero de los negocios con Pereira. Don Elías Bedoya tenía el mejor granero, compraba el café, todo con Pereira, ¿no es cierto? Entonces se formó una división, digamos, también entraron en ese Manuel Pozalange, que era droguista, pero que quería Manizales. Fue el líder, don Aníbal Galvez, que era del Congo en nosotros y tenía sus afectos, porque pues, eso se volvió también afecto de amigos. Los amigos hicimos y así nació un comité para defender a Caldas y nació otro comité para apoyar a Risaralda. Y se formó una polarización muy fuerte en este municipio. Nosotros en ese momento pues, creíamos de la ciencia cierta que el departamento no se debía dividir. Las personas que estaban afectadas a Risaralda decían que había que acabar con el centralismo, que fue la base de la bandera de Risaralda para independizarse en Manizales, el centralismo de Manizales. Entonces eso fue una lucha como de 2 años. Primero la ejecutiva, nosotros pasivos. Cuando ya fue Risaralda, pues ya vimos que eso y ya fue activa. Nosotros como dirigentes, pues a mí nos tocó como, digamos, concejales, don Alfonso Salazar, el doctor Rufino Cuartas, Guillermo Ángel, Gustavo Aristizábal. Fuimos con otras personas, muchas personas, hasta Bogotá en 2 veces, encaravanados, a defender, como representantes de Marsella, Caldas, a defender la unidad del departamento. También se concentraron. Nos tocó hacer manifestaciones por las calles de Bogotá, como las hacen ahora, con pancartas y todas. Bueno, una lucha de eso hasta que salió el departamento. Cuando salió el departamento, nosotros nos habían citado de urgencia a Manizales para que nos fuéramos para Bogotá, porque era lo decisivo, la votación final. Fuimos con el doctor Hermano Bueno Ramírez, con el doctor Mario Garner Tobón, con el doctor Guillermo Rivera Millán, Garner y Rivera de Santa Rosa, defendían la unidad de Caldas. Y Bueno Ramírez era un médico prestante de Manizales que lo encargaron de coordinar toda la defensa del departamento. Entonces nos vimos con ellos, llegamos al hotel de Quendama, estuvimos en la última sección en que se aprobó el departamento de Risaralda. Lo único que hicimos nosotros es coger puñados de monedas y tirarlos a los representantes, a los senadores. Estábamos ofendidos. Y ya empezó, pues, lo que vino, que fue el departamento de Risaralda. En que nosotros, como le está pasando ahora a las personas del gobierno Duque, de lo que venía con el gobierno del Petro, pues nosotros que habíamos tenido el poder, estábamos de 50 años. El poder lo tenían ya otras personas, eran los que eran afectos y amigos de la unidad de Caldas.
pero nosotros en medio de todo conservábamos el consejo, la dirección de los partidos, eso no se había acabado. Entonces ahí empezó otra lucha de polarización fuerte. En medio de esa lucha de polarización pasó un suceso. Yo ya había ido al consejo y estaba aspirando, me habían puesto, igual el doctor Pedro Luis Pendejo, que era mi amigo, y me dijo, venga, nosotros lo necesitamos a usted como personero de Marsella, lo vamos a elegir. Usted tiene todos los votos del Partido Conservador, lo vamos a patrocinar. Me lanzaron. Y yo que era dirigente liberal, había sido concejal liberal, había luchado con el Partido Liberal, tuve los 6 votos liberales en contra. Y entonces yo no entendía y pregunté, ¿qué pasó? Digo, pues porque usted no candidataba a los votos, usted es liberal, usted no es candidato del Partido Liberal, sino en los votos. Usted no hubiéramos candidatado nosotros, entonces usted iba para allá, pero no. Se nombró a Manuel Ángel López, otro pariente, hijo de Víctor Manuel Ángel, primo hermano de mi padre, quedó de personero. Yo seguí ya en mi negocio, 2 hijos, pero pasó un suceso. El hospital lo administraba un señor que llamaba don Bernardo Hoyos. Don Bernardo Hoyos era un hombre supremamente buena persona, supremamente honorable, supremamente pasivo, y administraba el hospital de Marsella era un hospital local, regido por una junta de beneficencia, y la junta de beneficencia entonces nombraba el director del hospital y nombraba el administrador. En esa época lo llamaban síndico. Y como se llegó al departamento de Risaralda, llegó una nueva organización, llegó a operar una cosa que llamó el Servicio Seccional de Salud, y el Servicio de Salud entró para poder administrar, vino y le propuso a la Junta de Beneficencia que firmaran un contrato de asistencia hospitalaria, de integración hospitalaria, que unía el hospital de Marsella, que era local, al Servicio Seccional de Salud de Risaralda, y por ende quedaba vinculado al Ministerio de Salud, y por ende iba a modernizar el hospital. Pero que necesitaban ese contrato porque el hospital era local, era propiedad de la Junta de Beneficencia, ellos eran los dueños, los patrones del hospital, era municipal, pero lo regía por estatutos y todo, una Junta de Beneficencia. Entonces, don Bernardo, con eso, a don Bernardo yo le llegó supervisión del Ministerio de Salud, Ministerio de Servicio Seccional de Salud, Contraloría General de la República, le cayó una avalancha de cosas, y don Bernardo ya había pagado cuentas, las tenía todas organizadas en una cajita, pero no las tenía organizadas. Llegó un hombre de la Contraloría y le dijo, hoy es viernes, si el viernes no me tienen listo eso, el lunes no me tienen esto, lo mando para la casa. Y él, que era un hombre correcto, buena persona, lo único que encontró de solución fue coger un pisapapeles y meter 2 puñaladas. No era capaz de rendir eso. Y se sentía ya en una cárcel. Entonces llegó un mes y el hospital de Marsella no tenía mercado, no pagaban sueldos, no había. El administrador, era el síndico, estaba en cuidados intensivos en el hospital Sabor. Me llamaron a mí porque tenía una experiencia administrativa, que yo venía de lo que era la revisión de cartas. Dijo, necesitamos que usted, el Partido Liberal, reciba el hospital. Y dije, no, que si no le da el mismo personero, ahora le sirvo para administrador del hospital. ¿Cómo así? Digo, sí, pero es que ahora lo necesitamos. Y me dijeron, bueno, vea, te damos una gavela. Usted no quiere, pero váyase un mes para allá. Dentro de un mes sale usted, ya salió liberal y nombramos liberal. Entonces, así funcionaba eso en esa época. Entonces yo me fui para el hospital. Llegué allá, me posesioné
puse un presupuesto muy bueno, estamos empezando año, pero el presupuesto inejecutado. No habían sábanas, no habían cobijas, no habían vajillas, no habían licuadoras. Era un proceso que se manejaba con un criterio muy corto, como si la plata pues de economías. No entendía que era un presupuesto para ejecutar, sino que había que manejar economías. Tanto que el hospital tenía una bestia con 2 cajones y todos los lunes salían con una campana a recoger mercado para el hospital. Y yo me encuentro 50.000 pesos, que era mucha plata en fondos, y que pidiendo limón. Entonces, lo primero que hice fue eliminar la monjita y vamos a comprar mercado, aquí plata para esto. Llamé a la monja y le dije, venga, madre, yo voy a estar un mes aquí, no voy a estar solo un mes, aprovechen, haga una lista de sábanas, cobijas, colchones, vajillas, todo lo que usted necesite en este hospital. Que yo, antes de irme, le voy a dar todo eso a usted. Porque el hospital lo manejaban 6 monjas dominicas, con 2 auxiliares de enfermería y un médico. Pero la comunidad de las dominicas, desde el año 38, había estado manejando el hospital, auxiliándolo, y lo manejaban realmente muy bien, con muy escasos recursos. Nos fuimos a Pereira, llegamos donde José Carlos Ángel, el fabricante, en Octavo Díaz. Le dije a José Carlos, la madre trae una lista. A la monja le dije, haga una lista, pero hágala con ventaja, no se ponga a economizar mucho, que yo tengo la plata. Pero quiero dejar este hospital bien, donde hayan cobijas, donde hayan sábanas, donde hayan toallas, donde hayan colchones, donde haya vajillas para darles y bueno. Entonces, la monja se arrodilló y dijo, esto lo considero un milagro, mi Dios, ¿qué es esto? Y dije, pues yo no sé si será un milagro, liberales no creemos mucho en milagros, pero es la realidad. Entonces nos fuimos, conseguí en esa época, había mejores 61 en Marsella, conseguí un carro y me fui con la monja, llegué donde José Carlos y dije, entréguele a la monja lo que le pida, yo pago. Me fui donde el señor Gómez, que todavía tiene el almacén en la Novena con como 16 y 15, y le dije, entréguele a la monja la vajilla que necesite, pero adelante póngale 2 licuadoras, póngale, mire, una lista, póngale buenas cucharas, buenos cuchillos, lo que le pida a la monja de la cocina. Y entonces así empezamos. Me encontré con otra cosa, las camas, con falta de pintura, muy horrible. Entonces aquí había un hombre muy bueno que era Alberto, que todavía creo que está vivo, se le apellido Pulgarín, pero era el mejor pintor. Le di un contrato para que me pintara todas las camas del hospital. Pero entonces nombré a una niña que se llama Cristina Giraldo, que todavía vive, hermana de Belio Giraldo. La nombré mi secretaria. Yo me llevé a varias niñas para allá del hospital. Le llevé a Julieta Vélez, porque se empezó la operación de historias clínicas, que no habían historias clínicas. Ya con la asesoría del servicio de salud, yo entré a recibir mucha técnica del ministerio. Entonces empezamos a montar historias clínicas que no había. El hospital, ya con el contrato de integración, empezó a recibir y llegamos a tener 7 médicos, 25 auxiliares de enfermería, 50 promotoras rurales. Realmente cambió toda la vida del hospital de Marsella cuando llegó Risaralda. Después entendimos eso, que el centralismo es una ciudad. Pero la historia sigue. Entonces, yo necesitaba mandar un mensaje, un oficio al Servicio Seccional de Salud de Risaralda. Y le dije a la secretaria, vean, sáquenme este oficio, ya puso Guillermo Ángel, síndico. Ya habían cambiado con la integración hospitalaria. Yo ya no me llamaba síndico y no asistente administrativo del Servicio Seccional de Salud del Hospital San José de Marsella, Risaralda. Le dije a la póngale pues todo eso firme, yo firmo, póngale el sello. Yo, pues, la empleada le puso el sello, pero el sello todavía decía Marsella, Risaralda, Hospital San José.
Marsella Risaralda. Y después viene Manuel Posada y me dice, usted está en el editorial del diario Pereira, que es el principal periódico Pereira. Usted está de moda en el diario, toda esa gente de Risaralda de Pereira está furiosa con usted. El editorial del diario decía, en Marsella todavía añoran las cadenas. Marsella Caldas. Sí, sí. Entonces, pero decía, en Marsella todavía añoran las cadenas, todavía están apegadas a Risaralda. Yo más anoche me reí que tenía que ver con él. Pues yo había estado, yo ya decía, ya acepté. Como el gobierno que aceptó que ya el propio Entonces, yo dije, pues yo qué hago, pues, qué maricada, yo no voy dentro de un medio aquí, a mí qué me importa, ¿no es cierto? Eso forma parte de la historia. Entonces llega el domingo, estaba yo en mi Fuente Torrijos como no trabajaba ni sábado ni domingo, el sábado al mediodía salía al hospital, entonces sábado y domingo estaba en mi negocio, Torrijos. Estaba a las 8 de la mañana, cuando había una señora muy súper elegante, un señor súper elegante, un viejo corto, súper elegante, pero todo así tuso como los militares, fumando tabaco en una mesa, yo no sabía quién era. Y me dice el mesero, esos señores lo necesitan a usted. Y entonces me dice, yo fui a la hora de qué. Y entonces me dice el señor elegante, me le presento, yo soy Gilberto Castaño Robledo, jefe del servicio seccional de Risaralda. Esta es mi esposa, se la presento, doña Ruth Mejía, era sobrina del senador Camilo Mejía. Y el otro, yo me presento, soy dueño del periódico El Diario. Y dije yo, ¿qué tengo aquí? Entonces yo me senté y me dijeron, venga, botella de aguardiente, eso vamos a... Y dije, no, tomen ustedes porque yo estoy trabajando, yo cuando estoy trabajando no eso. Y digo, bueno, entonces me dice el jefe de salud, oiga, yo vengo del hospital, antes de venir a hablar con usted, fui allá, ¿y qué hizo usted en ese hospital? Que esas monjas se arrodillaron y me dijeron que usted era una bendición, que usted era un milagro de Dios, que ni por el berraco lo fuera a tocar a usted. Y dije, no, pues yo qué, hice lo que tengo que hacer, mi trabajo, encontré esto y esto y esto y esto. Entonces ellos dijeron, venga, nosotros venimos aquí a hablar con usted, a hablar con la Junta de Licencia y a hablar con una gente. Entonces terminamos con un día de mesa, botellas de aguardiente. Los que habían liderado del Partido Liberal la Unidad de Caldas, los que habían liderado el Partido Liberal Risaralda, es decir, don Elías Bedoya, doña Elisa de todos los dirigentes de Risaralda liberales que en ese momento estaban en el directorio de Risaralda, pero que nosotros también éramos directorio también de Marsella. Entonces dijeron, esto no puede seguir. Entonces nos pusimos a beber, bebimos todo el día. Y ese día se selló la unidad del Partido Liberal en Marsella. El que dijeron, hagamos borrón y cuenta nueva, vamos a trabajar con Risaralda. Y vamos a trabajar. Y trabajamos. Yo que me iba a quedar un mes, me quedé 10 años. Hasta que después con la política, los mismos del Partido Liberal me echaron. Eso bien. Esa es la política. Gracias, Guillermo. ¿Qué pasó con don Bernardo Hoyos? Aquí. Don Bernardo Hoyos al mes regresó. Y él pues de una vez pasó su carta de renuncia porque yo estaba el encargado. Entonces a mí me nombraron, me dijeron que si me quería quedar, dije bueno, me voy a trabajar por Marsella y eso porque siempre en mi vida he pensado trabajar por Marsella, todo lo que he hecho ha sido por Marsella. Pero cuando don Bernardo Hoyos regresó,
entre Alberto Escobar, que era el secretario de la tesorería, y Guillermo Ángel, le habíamos organizado las cuentas, le teníamos las cuentas listas para que las mandara a la Contraloría, y él no tuvo problema, eso no le llegó ni una sola cosa, porque realmente el señor no se había robado peso, el señor no había organizado sus cuentas, pero lo presionaron de esa manera que Tornillo empezó a faltar decisiones. Muchas gracias. Bueno, don Guillermo ya nos habló de las vicisitudes de ese movimiento pro y en contra de Risaralda, pero también ya avanzó en el segundo momento de la serie de preguntas, que es cuál fue la recepción y cuál fue la dinámica de esa transición. Lo ilustró de una manera muy precisa. Bueno, señor Guillermo Gamba, sabemos cómo fue en Marsella, pero nos gustaría saber también cómo fue en Risaralda ese proceso. Sabemos que el señor Guillermo Gamba estuvo muy cercano a ese proceso en otros municipios. Entonces quisiéramos saber qué ideas dinamizaron ese movimiento segregacionista en Risaralda y específicamente pues en el occidente, en Apía, Viterbo y demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les cuento desde la narrativa que viví y la que escuché. Digamos que en un primer momento hay una cosa que sucede en los territorios que se llama los clivajes. Los clivajes es como digamos que como en la gestión del territorio y la vida territorial y la moral con que se mueve la gente, lo que los une o que los desune, hay cosas que van generando afectos y desafectos. Hay una cosa que se llama la toponimia, que es el amor y el sentido de pertenencia de la gente a su territorio, a su historia. Yo vengo de una familia que es Gamba, de Cartago, y el primer Gamba, el primer abuelo, digámoslo así, llegó con don Juan Pereira y Miranda, que fue el papá de don Francisco Pereira. Entonces esas memorias tienen mucho sonido en la familia y mucha pertenencia a la ralea, digámoslo así. Porque entonces ellos estuvieron muy ligados a Cartago a través de Nicolás Santiago, eran muy caucanos, y al Tolima también porque don Francesco Gamba manejó Ibagué y manejó rentas reales. Ese sentido de pertenencia se movió mucho en mi familia, y yo recuerdo que siendo niño me supe que mi abuelo había sido luchador en la guerra de los 1000 días, y ellos fueron informantes, tanto el papá como él, de las tropas caucanas que llegaban, que se movían entre Chinchiná y Cartago. Eran informantes, los estafetas de ese momento eran como, digamos, ayudantes de los coroneles o los generales y al mismo tiempo informantes. Entonces ellos como informantes dejaron una herencia muy arraigada caucana y por lo tanto también muy pereirana. Yo recuerdo que eso que generó, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama El Congal, le cuento algo de esas cosas. De las cosas que yo recuerdo es que en la finca donde habitábamos, dos hechos que generaban como esa apego o rechazo a Caldas. Uno, ellos nombraban Quindío los lugares donde tenían las gallinas, o sea, donde tenían el ganado, les decían Quindío. ¿Y por qué Quindío? Porque de alguna manera habían apegos con personas del Quindío, de la familia Sánchez, que habían llegado y habían participado en fundación de pueblos allá.
le decían Quindío, y yo me parecía raro porque Quindío. Y además tenían rechazo con Caldas por lo mismo, ¿no? Bueno, antecedente también yo recuerdo yo estuve trabajando ayudándole a mi hermano unos días en el club social que existió aquí en Marsella. En el club social, en los años que antecedieron a la creación de Risaralda, los comités que representan nuestros amigos aquí, en el club social se daban las discusiones. Entonces yo recuerdo una conversación que la estuve repasando con mi hermano precisamente esta mañana. Entonces habían unos señores que discutían, se reunían a discutir, hablaban literatura y discutían sus sentimientos hacia la tierra y su identidad y su ideología política, que son las cosas que iban generando un pensamiento que iba generando posiciones respecto a qué partido frente a la elección o la creación del departamento tenían. Estaban en esa mesa Gentil Flores, que encabezó la junta aquí, Germán Flores, un teniente que estuvo un tiempo aquí, que hacía como moderación de la discusión, un señor que llamaba don Nicolás Ramos, medio poeta y muy bohemio, que por cierto en una noche borracho salió de aquí, de la reunión en el club a las 2 de la mañana, y allá en lo que llaman en la escalera, en una vuelta de esa se rodó el carro y se mataron. También estaba Inés Hoyos, que llegaba con el doctor Pedro Luis Gallego, cantaban don Camilo Restrepo, que posteriormente estuvo en el Valle y fue parlamentario en el Valle y fue el que le ayudó a don Guillermo Uribe para que se fuera a trabajar en la biblioteca departamental. Y Salomón Marín, un profesor que era muy radical, muy radical. Toda la discusión se centraba en qué era mejor, ser Caldas o Risaralda. Pero la discusión se generó por esta razón. No se estaba hablando de Risaralda todavía como departamento, sino que Bernardo Arias Trujillo había escrito el libro Risaralda, la novela Risaralda. Y ahí simbólicamente el Valle de Risaralda es la unión entre la historia umbra que tú mencionaste aquí, esos orígenes umbras y esos orígenes migrantes de los viajeros al Chocó, donde se sacaba el oro, y además la ganadería de acá, de los manizaleños, don Francisco Jaramillo Ochoa, que tenía la hacienda ya, no recuerdo, ¿cómo? Portobelo. Entonces, claro, ellos esos significados. Entonces, ellos decían, si nos llegamos a separar, porque nos vamos a separar, decía don Gentile, y levantaba un trago. Entonces, eso se debe llamar Risaralda. Fue la primera vez que yo escuché ese nombre. ¿Ya? Bueno. Después, cuando yo me fui para Pía como maestro rural, fui maestro rural 15 años, ¿cómo participé allí de esa discusión? En el Club Tocarma se reunían a discutir don Gerardo Naranjo, don Bernardo Mesa Abadía, hermano del doctor Alberto Mesa, y los amigos de Caldas, que no recuerdo los nombres aquí y no me debo prolongar mucho.
pero la discusión realmente era si querían ser risaraldenses o caldenses. Finalmente prevalecía Risaralda en el sentimiento, aunque los jefes políticos eran muy caldenses. Me dio un doctor que llamaba Antonio Campos Ramos, que era muy liberal, me dio mucho ese para que al final, porque llegó una campaña política en que había que votar por los amigos de la creación de Risaralda o los amigos de Caldas. Y esa campaña política de ese año, como 62 creo, me dio mucho eso, me dio mucho en eso. Pues eso, el doctor Mesa, como estaba en la junta promotora, no me dio mucho, pero Bernardo el hermano sí mucho. Y ganaron en Apía los amigos de Risaralda. Ganaron allí. Eso mismo hizo que al generarse el departamento, Alberto Mesa Abadía fuese el secretario ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros y Bernardo fuese el secretario privado del gobernador. Inició con Castro Jaramillo unos días y después con Luis Eduardo Ochoa Gutiérrez. Eso sirvió mucho. Y obviamente ya ahí vienen más cosas, pero no quiero como prolongarme mucho, sino que esos son los antecedentes que yo viví. Al doctor Diego Agudelo le queremos plantear la siguiente pregunta. En sus tareas de apoyo y logística en la campaña Pro Risaralda, ¿qué recuerdos conserva sobre la dinámica de la misma? Bueno, muy buenos días. Cuando tuve el honor de recibir la invitación de Freddy para participar en este evento, pues tuve cierto temor, porque decía que en ese momento era un imberbe muchacho de 12 años, 14 años, y mis aportes a este conversatorio no podrían ser de pronto muy fluidos y muy enriquecedores, pero bueno, aquí estamos. Don Guillermo y yo pertenecemos a dos bandos distintos. En ese momento tenemos que montarnos en el contexto nacional, qué estaba pasando en el país, que se reflejaba también, por supuesto, en todos los municipios y en los departamentos. Se estaba iniciando el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un proceso de apaciguamiento de los ánimos recaldeados de la violencia política de los 50, y a la vez también había a nivel nacional un movimiento segregacionista. No solamente fue el departamento del Quindío y el departamento de Risaralda, sino que también por la misma época se estaban presentando las creaciones de los departamentos del Sucre y el departamento del Cesar. Y en esa época el doctor Alfonso López Miquelsen, que era nuestro jefe del MRL en Marsella, junto con Gonzalo Vázquez y otros amigos, pues dejó la rebeldía con su movimiento revolucionario liberal y fue entonces el primer gobernador que tuvo el departamento del Cesar. Y también habían otros movimientos separatistas, como fue el departamento de Robledo, el del norte del Valle, con capital Cartago, que también cogía algunos municipios del Valle y del Quindío, si mal no recuerdo, y también hubo otros en Antioquia. Y entonces esa idea de ir independizando departamentos precisamente por las mismas causas que alegaban todos, que era el centralismo de las ciudades capitales. Aquí a Marsella llegaba de Manizales, la patria. Aquí no ver un gobernador, ver un alto funcionario de Caldas era una cosa exótica. Y eso fue creando cierto malestar y fue creando cierta intención de mucha gente de estar apoyando la creación del departamento de Risaralda.
Y también empezó a surgir las divisiones de los políticos de turno, y como estaba en el Frente Nacional, había que conseguir el apoyo de parte del Partido Conservador y de parte de los dirigentes del Partido Liberal. Fue entonces cuando don Camilo Mejía Duque y el doctor Jaime Salazar Robledo, pues como encabezaron a nombre de los partidos ese movimiento de apoyo a la creación de Caldas. Por supuesto que iban haciendo ya también un grupo rebelde dentro del Partido Liberal en contra pues ya de la jefatura muy extensa de don Camilo Mejía Duque, donde empezaron a aparecer personas como Óscar Vélez Marulanda, como César Gaviria Trujillo, como Gustavo Rosco Restrepo, como el poeta Luis Fernando Mejía y otra cantidad de personajes que formaron la nueva historia y la nueva dirigencia política de Risaralda del año 64, 65 para acá, y fue cuando la creación del Departamento de Risaralda. Eso fue lo que, y además lo que se presentó en Marsella básicamente fue una absoluta división y enemistades familiares, y enemistades de amigos, que por esta causa tomaron distancias. Yo fui como víctima de eso porque mi mamá era la unidad de Caldas, porque era la directora de la escuela, y yo pues resulté un poquito rebelde en ese sentido. Y en una de estas peloteras pues me gané un correazo de don Tomás Isa, porque estaba prohibido en el colegio hacer campaña en favor o en contra de la unidad de Caldas, y me gané un correazo de don Tomás y me vuelvo a mi casa y ya me consiguió mi mamá con otro correazo, por indisciplinado. Pero bueno, afortunadamente después de esta situación llegó ya como la reunificación de la sociedad marsellesa. Aquí primó más la amistad, el paisanaje, los amigos, y ya las rencillas de la conflagración por la separación de Caldas se había presentado en muchos hogares de Marsella. Pero eso es que no hubo retaliaciones y hubo reclamos luego. Los señores que estuvieron muy a favor de la unidad de Caldas fueron los que ocuparon y con todos los merecimientos los principales cargos en el municipio. Todos fueron alcaldes, directores del hospital, personeros, fueron los dirigentes que continuaron, y en esos momentos también estaba surgiendo en Marsella un grupo de muchachos. Con ideas distintas, con ganas de cambiar muchas cosas. Ahí conoció el grupo que al fin de cuentas, en el año 74, cuando se unificó, como dijo Guillermo antes, el partido de Marsella, pues nos unimos todos alrededor de Carlos Arturo López, que fue quien dirigió todo ese grupo de muchachos jóvenes que fuimos alcaldes sucesivamente durante muchos años, y aquí vamos. Pero lo importante de esto es decir, bueno, colocar como en una balanza hoy en día, ¿valió la pena el esfuerzo? ¿Valió la pena la creación del departamento? ¿Hubo beneficios o no en la creación del departamento? ¿O se hubiera preferido permanecer en la unidad de Caldas? ¿Cuál fue el antes y el después de Marsella como Caldas y Marsella como Risaralda? La historia está escrita y han corrido mucha tinta sobre el tema de la creación del departamento de Risaralda y toda esta campaña que se hizo en favor y en contra. Ahora tenemos que decir ¿valió la pena? ¿Qué es Marsella hoy en día? Esos son como los interrogantes que queremos hacernos, y creo que los beneficios saltan a la vista. Saltan a la vista que Marsella y todos los pueblos, de los 20 pueblos que empezó la campaña, quedaron 13. Y ahí jugaron muchos intereses políticos, porque si dejaban a Risaralda con los 20 pueblos iniciales, aparentemente iba a quedar una población votante eminentemente conservadora, porque ahí estaban Anserma, y estaban Río Sucio, y estaban Viterbo, y estaban una cantidad de pueblos que irían a quedar con una mayoría conservadora en el departamento. Y entonces yo creo que eso influyó para que no entraran como y quedaron los 13 municipios. Luego, cuando Dos Quebradas se separó de Santa Rosa, pues ya quedaron los 14 municipios de Risaralda.
bueno, eso es como los aportes. Pero no agrego un pedacito aquí. Es que me parece muy ilustrativo cuando tú hablaste del movimiento revolucionario liberal, porque precisamente en la PIA y en el occidente, que era muy conservador, había un señor que llamaba Antonio Campos Ramos, campesino, pero estaba estudiando Derecho, el abogado, después fue incluso diputado, tú lo conoces. Él fue... Él era esposo. Antonio Campos Ramos era hermano de la esposa de Miguel Franco. Ah, exactamente. Es decir, Antonio Campos Ramos fue muy definitivo, me acuerdo ya en eso. Recuerdo que yo acompañé, Antonio nos acompañó en algún momento, fuimos a Viterbo y fuimos a Balboa, pero en Viterbo comenzó la intervención, es un pueblo muy conservador, del doctor Mesa. La gente lo miraba un poquito receloso porque la iglesia generalmente une, pero a veces los curas cuando toman partido, entonces obviamente también son seres humanos y obviamente la feligresía comienza a actuar complicado. En este caso había un señor muy devoto allá, muy devoto, que encabezaba pues una de las sociedades que ayudan a los pobres y se trajo una canastada de huevos y nos encendió huevos. El doctor Mesa lo quedó bañado, le dieron huevo, sí. Había una señora que se llamaba Teresa, que era la líder y manejaba ese pueblo. Teresita la llamaban. Esa señora después el pueblo entero le reclamaba por no haber dejado que Viterbo quedara en Risaralda. Exactamente, sí. Ese es un buen antecedente, ¿verdad? Para esos momentos. Quería que entrar otro dato que me parece que a mí me causó una gran satisfacción, y es el siguiente. Como yo de alguna manera acompañé esa campaña, no mucho, pero en los días que se estaba haciendo la campaña o antes, se rodó en Manizales un barrio y hubo como más o menos unas 18 casas, 18 familias damnificadas con muertos y por ahí unas cerca de 30 más. Entonces los señores de Liberia, la vereda liberal y unos conservadores también, dijeron que recogiéramos mercado para llevarle a la gente de Manizales. Se recogió mercado y eso andábamos en caballo por casa en casa pidiendo mercado. Fuimos se llevó ese mercado a Manizales. La sociedad manizaleña recogió muy bien el gesto, entre ellos una emisora que se llama Radio Lux. Pero sin embargo, las autoridades, la gobernación donde tocaba ir para ver si se aprovechaba la ida para que nos ayudaran para construir una aula que iba para dos grados más en la escuela, no nos atendieron, nos menospreciaron. Y a raíz de eso, la gente de la vereda se rebeló contra Manizales. Sin embargo, los de Radio Luz mandaron a transmitir la emisora unas fiestas que iban allá y la Correa mandó una orquesta para desagraviar la gente y de alguna manera lo que quiero mostrarles es las tensiones que se vivían en la vida social, que es muy importante. Y remato con esto ahí. Como yo participé en eso, me fueron distinguiendo. Cuando se creó el departamento, el doctor Mesa le contó al doctor Castro Carmillo Rubla
y le dijo, vea, la primera salida que haga rural, hagámosla a la escuela donde está ese profesor. Entonces ellos fueron a mi escuela, hicimos una reunión para inaugurar el departamento de Risaralda con los campesinos. Me dijeron, usted tiene que hablar. Y yo pues no tenía como el discurso suficiente en ese momento, me estudié los discursos de Kennedy, el ideario de la Alianza para el Progreso, y entonces saqué un argumento más o menos el siguiente. Se cumplió el cambio, 6 meses, un semestre, eso cumple nuestro Risaralda y el árbol comienza a dar sus frutos. Es una época distinta. Y luego ya comencé a manejar digamos que una narrativa en el sentido de que para generar el progreso de ese territorio había que generar una conducta en la cual el pueblo organizado con ideas se debería apoyar en el gobierno para realizar esas ideas, que era hacer carreteras, electrificación rural, de todo eso, y el gobierno se debería apoyar en el pueblo para poder que los partidos tuviesen el respaldo y el poder suficiente para una armonía y borrar las rencillas que dejó la lucha por la separación hacia una época de progreso, más o menos eso. En el diario está publicado ese discurso, que me llamó mucho la atención, pero es de las anécdotas que uno puede contar. Gracias, profesor. A mí me parece muy importante con estas intervenciones la oportunidad que tuvieron los marselleses de participar en el fortalecimiento de la democracia. Y es muy curioso que en la primera asamblea departamental tuvimos 4 representantes marselleses muy esclarecidos. El doctor Fabio Vázquez Botero, que posteriormente fue gobernador, pero después también miembro de la asamblea, la primera asamblea. Fabio Posada Castaño, que fue también alcalde. Manuel Posada Ángel, que fue también alcalde. Y don Gabriel Jiménez, que era pues un gran ícono del Partido Conservador. Estos datos los suministró Mario Salazar, nuestro director del periódico Marsella al Día, quien ha estado muy pendiente de los procesos de desarrollo y cambio de Marsella. Siempre le falta uno. Pablo Restrepo, cuando está en la asamblea de Risaralda, de Ondas América, y la asamblea lo pensionó. Él se fue a vivir a Medellín, pero fue el primero, con Getty Flores. Muy bien, muchas gracias. Profesor Freddy. Adicional, como suplente de Camilo Mejía Duque, José Vicente, como suplente de Camilo Mejía Duque, y ejerció, pues, es más, el que le entregó la credencial a Castor Jaramillo Arrubla como gobernador, estuvo don Elías Bedoya en la primera asamblea. Bueno, nuestro director de Cultura quiere dirigirse en este momento o damos paso a la siguiente pregunta y luego de ella. ¿Sí, una vez? Bueno, una palabra. Yo no puedo retirarme, que tengo un compromiso, escúchame, sin antes exaltar este ejercicio que hemos vivido en la mañana de hoy, desde la Dirección Departamental de Cultura. Este Salón Vitrales se constituyó gracias a ustedes como en una máquina del tiempo. Hemos viajado a lo largo de las últimas décadas y yo celebro que este ejercicio de esta efemérides recoja este ejercicio que hemos visto, porque esto es hacer departamento y esto es vivir la historia. Que don Guillermo Ángel, que don Guillermo Gamba, que don Diego Agudelo, con la intervención y los aportes, por supuesto con tu extraordinaria introducción, nos han ofrecido. Y no solamente quiero rescatar
ese patrimonio oral que nos han transmitido, que nos permite ilustrar muchísimo la forma como los rizarandenses pensamos. Yo nací ya en Pereira, Risaralda, pero escuchándoles me permitía como recrear parte del proceso también de mi familia, que viene mi padre de Pereira, Caldas, y mi madre de Pácora, Caldas. Y he tenido ocasión como de entretejer, gracias a este testimonio, y de unir piezas de mucho de mi familia y de mucho de mi contexto de este departamento que me honra. Así que yo les quiero dar un agradecimiento muy fuerte, yo les quiero pedir un fuerte aplauso por este ejercicio vivo que ustedes el día de hoy nos han compartido, y en representación del señor gobernador y de este equipo de cultura, decirles que me siento muy honrado de que estos momentos se den, porque esta es la forma, una de las maneras yo pensaría más bellas, lo digo también como escritor, de honrar al departamento. El departamento que tiene tantas, es como un caleidoscopio de tantas fusiones. También el paratexto que surge, porque no solamente es lo que yo escucho, sino la forma como lo dicen. Me veo representado en el lenguaje, que despertaba sonrisas y reconocimiento, porque es la manera en que hablamos los risaraldenses. Me parece escuchar a mis tíos, me escucho yo mismo allí. O sea que ustedes han sido, señores, en la mañana de hoy, para seguir, por favor, con el ejercicio, fuentes de inspiración, y yo celebro que este momento se dé. Así que infinitamente agradecido, mi reconocimiento a la academia, y necesitamos estos testimonios para que lo que hemos hecho, lo que se está haciendo y lo más importante, lo que viene para el departamento, tenga presente esta historia. Y cierro con esta frase que dijo el presidente número 35 de los Estados Unidos el 20 de enero, el día de su posesión, John F. Kennedy. Norteamericanos, no se pregunten qué puede hacer los Estados Unidos de América por ustedes, pregúntense ustedes qué pueden hacer por los Estados Unidos de Norteamérica, y la parafraseo. No nos preguntemos como rizarandenses qué puede hacer el gobierno departamental por nosotros, preguntémonos nosotros, así como hoy se ha cuestionado Marsella, qué podemos hacer por el departamento de Risaralda y por esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, don Diego Agudelo ya se adelantaba un poco en ese propósito de cierre de este conversatorio. No podíamos despedirnos sin realizar un balance. Entonces la pregunta, que es para todos, ya pues ustedes me dirán quién quiere contestar en primer lugar, sería: después de 57 años, ¿cuál es el balance? ¿Fue favorable o no la separación de Caldas? Pero esta pregunta viene una a otra, que sería: ¿en qué aspectos el centralismo, que se denunciaba como uno de los motivos para emanciparse de Manizales, se sigue presentando o no en Risaralda? Pues mira, nosotros, los que hicimos oposición al departamento de Risaralda, por lo menos a mí, en lo que me tocó y mis compañeros en la dirigencia, en 2 meses estábamos pactando la diferencia, porque un hospital que era muy limitado empezó a tener un apoyo científico, pero de dimensión. Por decir, el hospital de Marsella la dirigía en la cocina una monja, y la monja hacía lo que podía. Entonces los enfermos solo comían sancocho, frijoles, cuidados, en lo que es la comida tradicional de nosotros.
nada balanceado, nada de lo que se le da a un enfermo. A las 2 veces de yo estar en el hospital, me dijeron el servicio de salud, ¿usted qué necesita? Y dije, pues, necesito cambiar esta comida. Pero para eso necesito una nutricionista. A los 8 días tenía en comisión en el hospital una nutricionista. Y ella hizo minutas y cambió eso. Y nosotros, mire, el hospital de Marsella, que tiene todavía con la Junta de Licencia, es propietaria de unas propiedades, teníamos hoteles. Entonces el hospital de Marsella, bajo mi administración, teníamos 25 vacas, engordábamos 1000 pollos, teníamos 1000 gallinas en postura porque teníamos terreno y lo implementamos. Entonces los enfermos comían queso, mantequilla, huevos. Entonces cambiamos totalmente la alimentación. Ni qué decir de la medicina. De 2 auxiliares de enfermería y 6 monjas, pasamos a seguir con las 6 monjas. Pero entraron 25 auxiliares de enfermería. Entraron 50 promotoras rurales. Teníamos 7 médicos. Eran un director y 6 rurales. También teníamos 2 oncólogos, una bacterióloga, pues promotor de salud. Es decir, llegó la cobertura en salud al municipio con un contrato de integración hospitalaria. En lo que a mí me respecta, después se hizo conector, se hicieron muchas obras que hicieron administraciones. Pero eso, ¿qué es lo que cuando usted pregunta? El balance que veo yo hoy es muy pobre con lo que hay hoy. Porque a pesar de que el departamento quiere aplicar, los alcaldes con el cuento de la elección popular se montan peleas políticas y todo. Entonces los municipios sufren. Yo con muy buena, en la buena empatía que hay hoy entre el alcalde de Marsella y el gobernador de Risaralda, porque eso beneficia a Marsella y nos beneficia a todos. A ver, respecto al pasado y ahora, bueno, ahí todos los tiempos cambian. Todos los tiempos cambian y como no somos ajenos a los cambios del país, yo podría hacer este balance. Cuando comenzó el departamento de Risaralda había un ambiente de cooperación y esa cooperación entre la gente y el departamento, los alcaldes eran nombrados por los gobernadores todavía. Entonces eso lograba que se hicieran unas asambleas en las cuales los parlamentarios ponían a disposición sus cuotas. Yo recuerdo asambleas en que estaban parlamentarios liberales y conservadores y las juntas de acción comunal colocando de alguna manera las necesidades que se iban a cubrir. En ese momento había pasado el Congreso Latinoamericano de Electrificación Rural en Manizales. La universidad nos había ilustrado sobre temas de electrificación rural que era necesario realizar y se lograba, por ejemplo, la unión para que se hiciera la línea de Viterbo a Pueblo Rico y con base en eso se lograran electrificar más o menos unas 25 veredas en ese corredor. Y se lograra un pacto para que la Caja Agraria le prestara a la gente por mejoramiento de vivienda con el fin de hacer un proyecto muy integral, que fue un gran logro. Esa armonía para generar proyectos, digamos, de esa dimensión que transformaran la vida, me parece que es una cosa que era muy buena en ese momento. Desafortunadamente, últimamente, yo recuerdo que en las conversaciones que tengo con Carlos Arturo mucho evaluando los tiempos, porque en la gobernación se trató con él y con Roberto de hacer la mejor concertación también con la gente para los proyectos que se hacían. Ahora se piensa mucho
en cuál es el presupuesto, cuáles son los contratos y qué puestos vamos a repartir. Y en esas tres cosas está, digamos, como la tríada de los ejes que van a mover el gobierno y se desdibujan los intereses públicos. Se desdibujan. Eso es lo que ha desgastado los alcaldes, lo que ha desgastado gobernadores, lo que ha generado cosas como lo que acaba de pasar con el escándalo de los parlamentarios que están involucrados en temas de corrupción, y sobre esas cosas es que al evaluar la historia deberíamos aprender y repensarnos para ver qué correcciones hay que hacerle a nuestra forma de jugar. Es decir, hay una cosa que llama como la moral pública que tenemos que revisar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra gramática moral con la que estamos actuando y cuáles son los vicios de la moralidad pública, para ver cómo, recordando la historia y la participación pública, logramos que se reflexione y se mejore? Bien, ya concretamente en este tema de qué beneficios tuvo o no haber pertenecido al departamento de Risaralda, pues es evidente. Los desarrollos tanto de la parte física, de infraestructura vial, de infraestructura educativa, de infraestructura sanitaria, saneamiento básico, todo eso pues es evidente. Y es evidente también la participación del talento humano en los estudiantes de la época, pocos tenían acceso a las universidades, especialmente a las de Manizales. Tuvieron el privilegio de hacerlo, pues tuvieron ese privilegio, discúlpeme la redundancia, pero ya se abrieron nuevas oportunidades con las nuevas universidades. Manizales era la ciudad universitaria de Colombia, y Quindío estaba en su tema del turismo en su época, Risaralda en la parte comercial y de otros desarrollos mercantiles. Pero ya la juventud marsellesa tuvo la oportunidad no solamente de continuar en las universidades de Caldas, sino también en todas las facultades que habían, que se crearon en Pereira. Antes fuera la Universidad Tecnológica, aparecieron muchas universidades, la cooperativa, la Universidad Libre, la Andina, muchas formas, el SENA, por supuesto, jugó un papel muy importante en el campo educativo. Y además eso le abrió también la posibilidad a que muchos marselleses ocuparan cargos importantes que de alguna manera presentaban una retroalimentación a la gente de Marsella. Aquí muchos tuvimos la oportunidad de ser secretarios de despacho de distintos gobiernos, tuvimos hasta gobernador de aquí, de Marsella, parlamentarios de Marsella, de origen marsellés. Y en materia vial todavía uno ve carreteras del norte de Caldas, que es la carretera principal de Salamina, de Paco, de Aranzazu, en la época de los años 50. Y vemos las carreteras, para hablar de ese tema nomás, de Risaralda y Quindío, absolutamente todos los municipios conectados por vías pavimentadas, hasta corregimientos, como Santa Cecilia y como el Alto Cauca y como otros municipios del departamento. Entonces, y les repito, aquí no estamos sentados, es un ejemplo vivo del beneficio que presentó la gobernación de Risaralda con el municipio de Marsella. Ese gobernador que hizo esta obra y que hizo una obra importante en cada municipio es prueba de eso. Ahí tenemos al hijo ahorita, y ojalá le vayan igual de bien. Bueno, agradecemos esas valiosas intervenciones, realmente han enriquecido el saber sobre un proceso que ya tiene más de 50 años. Entonces, ese saber de alguna manera ya está quedando en el olvido. Entonces, saludamos su presencia el día de hoy y agradecemos en gran manera. Bueno, igualmente a nuestro público que nos estuvo acompañando de una manera muy atenta durante estas casi 2 horas. Queremos saber si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Yo quiero hacer 2 comentarios relacionados, uno con lo que
sobre la intención original de la creación de Risaralda en el sentido de abarcar unos municipios tan poderosamente políticamente hablando como Pancerma y Río Sucio, para que quedaran del lado de Risaralda, ¿sí? Y todo eso se movió a nivel político del Congreso de la República y a nivel regional de manera tal que esa lucha intestina ya de los interesados políticos en el Congreso porque Risaralda quedara así y Caldas quedara así, quedó patentizado, quedó plasmado en el croquis que tenemos de Risaralda y de Caldas, ¿cierto? Porque si ustedes observan, por ejemplo, ya así a la carrera, el póster promocional que nos enviaron de aquí de la Academia de Historia y con el croquis de Risaralda, uno puede ver que allá arriba al norte de Risaralda hay una entrada que uno la toma como abrupta porque quiebra el molde que pudo ser más pacífico de los linderos de los dos departamentos, ¿cierto? Ustedes ven que hay una entrada en la parte nororiental de Risaralda, por decirlo de alguna manera, hay una entrada muy abrupta dentro del departamento de Caldas. Esa entrada abrupta que hay allá es Quinchía, porque fue lo último que se negoció cuando esa pugna política. ¿Por qué? Porque entonces los caldenses tenían interés en conservar a Viterbo, pero como Viterbo estaba más aquí a la mano de Pereira y a un ladito, sucedió lo contrario con Viterbo, ya en la entrada del departamento de Caldas, dentro de lo que pacíficamente debió ser el lindero del departamento de Risaralda. Entonces, todo se zanjó de una manera muy acorde a las intenciones de los partidos políticos de la época, ¿cierto? Y al poder político de cada partido, de cada departamento. Porque Caldas se quedó con Viterbo y nos dejó esa entrada, por decirlo así, esa bahía dentro del mapa de Risaralda, y a su turno Risaralda consiguió su objetivo porque el movimiento liberal era fuerte aquí en Risaralda en esa época, y entonces Risaralda cogió esa parte que les digo allá nororiental de Risaralda ya, que fue Quinchía. Entonces Risaralda quedó con Quinchía y quedó esa entrada allá, esa otra, es como esa otra bahía allá en el mapa de Caldas, ¿cierto? Allá. Entonces, ese es parte de detalles para comentarlo. Y lo otro es a nivel popular. En el año 66 yo estuve en Santa Rosa. La situación no fue tan pacífica ni tan amable como en el resto de los pueblos. Santa Rosa ha sido un pueblo caracterizadamente hincha de Caldas y de Manizales, específicamente, ¿cierto? Hasta en cuestiones eclesiales se ve su fidelidad a Caldas. Claro, Santa Rosa es parte de la arquidiócesis de Manizales, ¿sí? Y entonces cada quien pelea a su manera, sus intereses los defiende a su manera, y también como también Risaralda tiene sus intereses como diócesis, no arquidiócesis como hermandad, y no la diócesis de Pereira, tiene un interés porque ocurre que Río Sucio y Marmato dependen eclesiásticamente de la diócesis de Pereira. Pero esa no es la historia es todavía más tremenda porque es tanto el fervor de los santarrosanos por su causa manizaleña y caldense, que las manifestaciones sociales en Santa Rosa fueron de una magnitud de violencia tal que hubo un día, yo no me acuerdo la fecha, fue en el año 66 en todo caso, hubo un día donde ese pueblo desde el amanecer hasta el anochecer, ese pueblo se manifestó, fue en las calles y se dieron trompadas con los hinchas con los defensores del futuro Risaralda, de manera tal que ese pueblo, y hubo hasta un muerto ese día, en Santa Rosa, en plena calle, la gente combatiendo como que se tratara una guerra, pues. Y llegó a tal extremo el fanatismo de la causa por Caldas en Santa Rosa, que temprano, ese día, llegó el batallón San Mateo desde Pereira a Santa Rosa. Y eso fue como echarle, pues, gasolina al incendio, güey. Más se enfureció la gente porque llegó el ejército de Pereira, el batallón San Mateo. Y el que tenía que tomar la decisión la tomó de una manera tan salomónica que increíblemente retiró el batallón San Mateo y dijeron, sí, solución, traigamos el batallón Ayacucho de Manizales.
Es una cosa histórica increíble. Y había que ver sobre el atardecer de ese día en Santa Rosa de Cabal, cómo llegó el batallón Ayacucho de Manizales, y la gente lo recibió con aplausos y con calles y honor al ejército de Manizales. De esa magnitud es el amor de Caldas por todas esas causas caldenses, ¿cierto? No sé cómo será en ese momento, pero eso lo viví yo, ese año. Yo estaba muy pollito, muy joven, estudiante del colegio de Caldas, pero eso fue aterrador. Ese día era por esconderse, porque ese pueblo estaba pero en un extremo de agitación terrible por esta causa que no fue tan pacífica allá, como les digo, como pudo haber sido aquí en Pereira, aquí en Marbella, perdón, donde todo se trató amigablemente, o Buenapía, Guillermo, ¿sí? En cambio, allá en Santa Rosa fue duro, defendieron a dentelladas la causa de Manizales, y no se pudo, y estamos bien aquí en Risaralda. Entonces yo quería hacer ese par de acotaciones a este evento, y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctor Hernando. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer algo de aclaración. Los que luchamos por la unidad de Caldas tan frenéticamente, y los que lucharon por Risaralda tan frenéticamente, en el tiempo hubo incidencias. Y en el tiempo supimos, se reunieron el senador Ancísar López, el senador Camilo Mejía, el senador José Restrepo. José Restrepo era el jefe conservador. Estos pueblos conservados para mí. El senador Mejía, Camilo Mejía, estos pueblos ideales para mí, claro, Quinchilla, Guática, pero Anselma y Viterbo quedaron para... Y el senador de Ancísar López, pues el Quindío era liberal y quedó para el senador. Entonces nosotros casi nos matábamos, peleábamos, como él dice en otras partes, más frenéticos. Y ya lo habían arreglado los políticos hacía rato. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos su presencia y los invitamos el próximo 23 de febrero, sábado 4 de la tarde. Tendremos una actividad de homenaje a las dos primeras familias llegadas aquí a nuestro territorio, la familia Pineda y la familia Bedoya. Vamos a hacer una exposición y también vamos a hacer la entrega de una urna a estas dos familias. Entonces les agradecemos y los invitamos.